Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Cantábamos este canto me recuerda a un amigo mío, pastor de Brasil, se llama Antonio Márquez. Apenas le había mandado un saludo en esta semana y me contestó. Nos recordamos, ya tiene muchísimos años, ya va a cumplir casi 20 años que nos conocemos, ¿no? Tenemos como 26 años de conocernos. Y este canto le gustaba mucho al pastor. Bueno, le gusta mucho. Y hay veces en las que nosotros, mis hermanos, por pena, por temor o por a veces introvertidos, no levantamos nuestras manos. Cuando tú digas, cuando levanto mis manos, no importa que te esté sudando aquí la axila, no importa, estás levantando al Señor. Tenemos esa bendición de que aquí no hace calorón como en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, ¿verdad? En Chiapas, que es un calor y todo sudando y el aire no te aguantas. Tenemos esa bendición ahorita. Levanta las manos, adora al Señor y dile: Señor, me rindo. El levantar las manos es: Señor, me rindo, no puedo yo, necesito de ti, es lo único que necesito. Claro que en algún momento pues, se va a cansar un poquito la mano, ¿verdad? Porque dicen que esto no pesa, pero si lo mantienes así, después de un tiempo, ¿qué pasa? No es que pese, sino que la mano se va cansando, ¿verdad? Y se siente como si fuera más pesado. Pero sí, descansas y sigue adorando al Señor. No tengas miedo de expresarle al Señor lo que hay en tu corazón, porque eso que hay en tu corazón es para Él. Es para Él. El Señor dijo que en los postreros días el Señor dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre lo poco has sido fiel, sobre este pequeño lugar has sido fiel. ¿Viene el desánimo? Sí. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 11, 18, 19: vengan a mí los que estén cansados y trabajados, a descansar. Cuando venga el desánimo, ¿qué hace el Hijo de Dios? Corre a los brazos del Señor. Amén, gloria a Dios. La Biblia muestra eso. Pero si nuestra vida espiritual no está bien, vamos a necesitar ¿qué? Una ayuda extra, un psicólogo, para que nos ayude a sobrellevar. Pero cuando nuestra vida está espiritualmente bien, puede uno correr a los brazos del Señor. Porque Dios es, dice la Escritura, el que produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces, con esto que empezamos esta introducción, quiero que voltee al que esté a su lado, atrás, si hay alguien enfrente igual, voltee y dígale: me da gusto que estés aquí. Aunque hayan dormido, aunque sean de la misma familia, aunque sean de la misma familia, aunque sean de la misma familia y vivan en la misma casa, díganse: me da gusto que estés aquí. Porque hay veces que solo uno de una familia está aquí. Pero eso no es menester de que algún día la familia estará aquí. Amén. Por nuestro testimonio, no por convencerlos religiosamente, porque cualquiera puede convencer religiosamente. No, porque hay un cambio total en la vida del ser humano en espíritu. Hoy vamos a irnos a Efesios 6. Efesios 6, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Cuando lo vayan teniendo ahí, ustedes sigan ahí buscando. ¿Sí? Efesios 6. Amén.
Efesios 6, vamos a leerlo. Pero antes de leerlo, ahora sí quiero, ¿ya lo tienes? Pon un separador. Mano, vamos a tener que cambiarte esa Biblia porque nadie te encuentra ahí, ¿verdad? Mira. ¿Sí? Antes de iniciar vamos a orar. Vamos a orar al Señor y decirle, Señor, habla mi corazón. Padre, el día de hoy habla nuestro corazón. Que tu palabra sea bendita siempre, Señor. No sea nuestra carnalidad hablando, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro ser. No nuestras emociones, que son parte importante, pero que no se ha llevado por solo eso, porque esas en un determinado tiempo se nos terminan las emociones y son muy variantes. Sino que sea tu Santo Espíritu cambiando nuestro ser y hablándonos a lo más profundo de todo nuestro corazón. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, dice verso 1: hijos, obedezcan en el Señor, ¿qué? Hijo, A sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Ya vieron? Uno de los mandamientos del Señor es honra, exacto, a tu padre y a tu madre mientras sean buenos contigo, ¿sí? ¿Así dice? no. No, sí. Para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días. Que todos los días de tu vida que tu Dios te da en esta tierra, ¿no? Y aquí nos dice que porque es justo honrarlos. Que mi papá fue malo, que mi mamá fue mala, perdónalo. Como hijo de Dios los perdonas y los amas, porque eso es justo delante del Dios en el cual ahora crees, no el Dios tuyo que antes decías, Señor, vengo a tu templo para que me permitas irme a robar a una muchacha, o a irme de la casa, o irme a tomar, o irme a jurar. Ese es mi Dios, porque ese Dios en el que creemos no me va a cumplir nada de eso, sino porque es justo delante del Dios Santo honrar ¿qué? A nuestros padres, y esa honra merece ¿qué? Obediencia. Y en primer lugar, mis hermanos, hoy tenemos que ver la obediencia de Dios que inicia en este verso con la obediencia a los padres. Y hermano y hermana, si tus padres partieron con el Señor ya hace tiempo, pero aún así tú tienes algo en tu corazón, perdónalos. No porque ellos te oigan, sino porque eso es justo delante del Señor. Perdónalos. ¿Qué dijo el Señor cuando fue crucificado? ¿Por qué? Que no saben lo que No hacen. saben lo que hacen. A veces cuando tenemos el desconocimiento de la palabra de Dios, no sabemos lo que hacemos. El apóstol Pablo dijo, fui llamado a misericordia porque lo hice en incredulidad e ignorancia. A veces somos ignorantes y a veces nuestros padres, o los padres de nuestros padres, o los padres de los padres de nuestros padres, tenían esa ignorancia espiritual, por eso se comportaban de una manera diferente. Pero ahora es el tiempo que nosotros tenemos que cambiar. Exacto. Las maldiciones se rompen cuando aceptas a Cristo, pero muchas veces tú continúas con los mismos ¿qué? Protocolos, los mismos patrones. Es que así mi papá me dice, ah, sí, pero es correcto, es justo delante de Dios. No, lo ha deshecho. Y quiero que mi hijo o mi hija o mis hijos sean ¿qué? Mejores que yo. Y que los hijos de mis hijos sean mejores que ellos y que nosotros. Porque Dios quiere que seamos mejores hijos delante de su presencia. No escogimos vivir ¿qué? En una vida, siempre lo he mencionado, yo quisiera haber nacido con padres millonarios y no sufrir nada, pero ¿qué creen? Posiblemente no creería en el Dios Todopoderoso porque no necesitaría de nada. El rico muy difícil cree en Dios, ¿por qué? Porque no necesita de nada.
Eso es el pensamiento del hombre, leíamos en el Salmo 1, ¿verdad? Mas sin embargo nosotros entendemos que si necesitamos de Dios arrepentirnos. Se predica mucho ¿qué? La desobediencia. ¿Y por qué se predica para alcanzar a alguien para Cristo la desobediencia? No te preocupes, Dios te ama así como estás. Dios te ama. Jesús dijo, niégate a ti mismo para que me sigas después. Entonces la obediencia es, no me ama como soy, pero aún así decide recibirme si yo me arrepiento. Por eso predicamos mal del Evangelio y por eso muchas iglesias están llenas de personas tibias. No, pues Dios me ama. Y subo versículos ya. Eso no interesa, interesa el cambio radical de tu ser. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿qué? Con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora viene también, y ustedes padres, no provoquen, ¿qué? A ir a sus hijos, sino críenlos, ¿qué? Con disciplina y amonestación del Señor. Lo que decíamos es que así me dijo mi padre, así aprendes. Dice, disciplina y amonestación. Y la disciplina a veces tiene que ser un poco más fuerte. Depende de la gravedad del asunto. Pero aún así, hay que saber ser sabios para conducirnos. Después dice siervos, pero ahora vamos a cambiar esa palabra un poquito, y no porque cambiemos las palabras de la Biblia, sino vamos a traer esa palabra a nuestra época contemporánea, porque ahora no existen esclavos, ahora existen ¿qué? Empleados. Empleados de un trabajo, obedezcan a sus patrones, decíamos, pero ¿qué? A sus patrones. No estamos tergiversando la palabra ni diciendo otras cosas que no, sino en nuestra época contemporánea ya no existen los siervos, esclavos, y ya no existen los amos. Ahora existen ¿qué? Patrón y empleado. Entonces dice, lo podemos entender nosotros como empleados. Si tienes un empleo, obedezcan a sus patrones terrenales con temor, ¿qué? Y temblor, con sencillez de corazón. ¿Cómo es? Como a Cristo, no sirviendo al ojo, como decimos coloquialmente, haciéndole la barba, ¿verdad? No, para que me vean, sino como siervos de Cristo. Yo me empleé en un trabajo, como siervo de Cristo obedezco. Claro, hay excepciones donde menciona que si va en contra de las cosas de Dios, ahí sí no obedeces. Mas sin embargo, mientras todo esté correctamente bien, tú tienes que hacerlo. Porque tenemos una vida, tenemos que trabajar. No porque digas, ya estoy en Cristo, ya todo va a caer del cielo. Sí, tienes que trabajar y el Señor va a añadir cosas a tu vida que caerán del cielo sin darte cuenta. Amén. Pero no lo entendemos. A veces, ¿qué queremos? Lo más bonito. Más fácil. Exacto, ¿no? Porque estamos en esa época de comodidad. Se nos rompe el teléfono celular, ¿qué hacemos? Compramos otro, ¿no? Se nos rompe un banquito, compramos otro, no reparamos, ¿no? O sea, pensamos en comprarlo. Hay quienes sí lo hacen, ¿no? Hay excepciones, pero la mayoría, un porcentaje, queremos cambiarlo. Dice, y ustedes, patrones, hagan con ellos, ¿qué? Lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aquí el Señor no discrimina. Dios acepta a todos, aquellos que se arrepienten. No tal y como eres, porque acuérdate que entonces Cristo vino a morir por los pecadores. Y entonces si Dios me acepta tal y como soy, entonces Cristo no vino a morir por mí. Desechamos la cruz, nos importa poco Jesús y Dios me recibe. Pues no. Tienes que negarte a ti mismo, porque la cruz de Jesús viene a tu vida, hace que tu ser sea limpiado y Cristo ahora es tu abogado delante del Padre. Por lo demás, hermanos míos, aquí ya empezamos con lo que vamos a compartir.
Este es un preámbulo de lo que vamos a ver porque hay muchas cosas, situaciones que ocurren en nuestra vida. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir ¿qué? En el día malo. En el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Tomen la armadura de Dios para ¿qué dice? Para que puedas resistir en el día ¿qué? Malo. Malo. Pero la palabra antes ¿qué dice? Resistir. Porque tienes que resistir, aguantar. Viene todo, aguantas. Defendiéndote espiritualmente en oración, aguantas. En el día malo. No dice que vas a estar lleno de bendición, ¿no? Que va a caer oro del cielo. Y haciendo un paréntesis, ¿han visto videos donde aparecen diamantes? Ay, me apareció un diamante, ay, y todos bien emocionados. Eso es del diablo, ¿sabes por qué? Porque la Biblia no menciona piedras preciosas. En las piedras preciosas el diamante nunca aparece. Esa es vanidad del ser humano. Tengan cuidado, por si resiste el día malo. Y vístanse, dice, perdón, vístanse de la armadura para que puedan estar firmes contra las hechanzas, ¿qué? Del diablo. Ok. Dice en el 14, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. O sea, es acomódate todo tu equipo. Cíñelo, ajústalo, ¿no? Fájalo. Podríamos decir, fájate bien con la armadura, tus lomos, ¿no? Aquí. Con la verdad. La palabra, ¿qué? Es verdad. ¿Qué? Santifícalos con tu verdad, dijo el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 17. Tu palabra es verdad. Cíñete con la verdad, tus lomos. Que la verdad te respalde. Tu palabra debe ser verdad. ¿Puedes caer en pecado? Claro. Hay muchos que dicen, no, es que si muero en pecado ya no me fijo en el Señor. No. Vas con el Señor. Mas sin embargo, ese puede ser un pecado. Todos vamos a morir con algún pecado. Porque seguimos siendo pecadores. No va a ser pecado, ¿por qué? Porque yo quiero cometerlo, sino porque fue algo imprudente de mi parte. Toma la armadura de Dios, ciñe tus lomos con la verdad y vístanse ¿qué? Con la coraza de justicia. Un hijo de Dios siempre debe de vestirse con esa armadura, con la verdad y con la justicia, debe ser justo. A veces no es tanto que me caigas bien, sino tengo que ser justo. A veces no es que me tenga que inclinar hacia alguien que se va a beneficiar, bueno, hacia alguien que está diciendo lo correcto, sino hay que a veces ser justos. Hay que beneficiar. A veces hay que ser justos, porque puede ser que algo beneficie a una persona, pero no beneficia a otra. Entonces tenemos que hacer justicia, que los dos sean beneficiados. Esa es la justicia. Que todos reciban lo justo. Porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son verdad y justicia. ¿Qué es eso? Que hablan con verdad y hacen cosas justas. Siempre buscan lo más correcto, lo más recto delante de Dios y que beneficie y glorifique su nombre. Pero beneficie a las personas, pero glorificando su nombre. Dice, y cálcense los pies, ¿qué?
con el apresto del Evangelio de la paz. Todo esto es algo metafórico y simbólico, porque no te vas a andar con armadura, sino que dice que calcen los pies, que tus pies vayan a predicar el Evangelio. Hay estructuras que dicen, no, es que si no predicas de esta manera, no estás predicando el verdadero Evangelio. O sea, de esta forma, ¿no? Con luces, con bocinas, ¿no? El Evangelio no siempre fue así. Si tenemos ese tipo de herramientas para facilitar la proclamación, está bien. Si no, lo tenemos que hacer con las herramientas que tenemos. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Eso es las buenas nuevas de salvación. Dice la Escritura en Romanos que Romanos 10, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, los que van predicando el Evangelio. Hay quienes son dirigentes y dicen, no, es que yo tengo tantas iglesias, yo tengo tanto esto, pero nunca los ves salir e ir a predicar el Evangelio. Solo tienen. Tú tienes que salir y predicar el Evangelio. Eso hicieron los apóstoles. Fueron a predicar el Evangelio. No se encajonaron de decir, tengo tantas iglesias, yo soy de tal apóstol Juan, apóstol Pedro, apóstol Santiago, apóstol tal. No. Ellos fueron a predicar el Evangelio. Y por eso dijeron, ¿a quiénes predicaron los judíos primero? Perdón, a los apóstoles primero. A los judíos, no a los gentiles. Y les decían, bautícense en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Pero esa es una regla? No. ¿Por qué? Porque los judíos habían creído en Jesucristo cuando estuvo en la tierra, antes de ser crucificado. ¿Creyeron en Él? ¿La mayoría de los que no eran? ¿Creyeron? No. No, porque le estaban predicando en ese momento. Algunos creyeron, pero los que le estaban predicando, ¿estos creyeron en Jesús? No. Tenían que creer que Jesús era el Mesías. Entonces, al momento de decir, bautícense en el nombre de Jesús, bautícense reconociendo que Jesús es el Salvador de sus vidas. Aunque la orden ya le había dado el Señor Jesús, vayan y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por eso tenían que ser en eso. Y hay mucha controversia en eso, y hacemos un paréntesis rápido, hay mucha controversia. ¿En qué nombre me tengo que bautizar? Muchos dicen, no, solo Jesús y Jesús y Jesús. Sí, Jesús es nuestro Señor y Salvador, nombre sobre todo nombre. Pero el Señor Jesús dijo, bautícense en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que es la forma en que Dios se ha manifestado al hombre. Y cuando le preguntaban a Jesús, es que los discípulos de Juan el Bautista, el profeta, que anunció su camino, dijo, bautiza para arrepentimiento del perdón de los pecados. Jesús nunca dijo, no, tienen que bautizarlos en mi nombre, ese bautismo está mal. No, bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ese bautismo que hace Juan, ese está mal. No, nunca les dijo que no, porque el bautismo es simbolismo de arrepentimiento, de muerte al pecado y de resurrección a una vida nueva. Por ese tipo de contiendas son fáciles de diseminar, de desaparecer, pero nuestra mente se concentra nada más en lo que creemos. El apresto del escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. ¿Cuántas veces nos hace falta el escudo de la fe? ¿Cuántas veces buscamos a Dios sin fe? Dice Jesús, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios, en Hebreos, ¿debe qué? Creer. ¿Qué le? O busquen Hebreos 11, ¿qué le hay? Hebreos, vamos a Hebreos 11.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ganador o galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Así es que el que se acerca aquí a Dios debe de creer que tú estás aquí, mi hermano, es porque crees que hay un Dios todopoderoso. Porque vienes a buscar de Dios, no del predicador. No porque el predicador es aquí, vengo a buscar al predicador que predica bonito, o que me va a sanar, o que me va a librar. No, tú vienes aquí porque crees que hay un Dios. Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. No puedes ir a una iglesia buscando las luces, buscando los instrumentos, buscando al predicador, a los sugieres, a los músicos, buscando a los hermanos, porque entonces no estás agradando a Dios, estás agradando a tu ojo. Cuando vienes a la iglesia, vienes porque buscas a Dios congregacionalmente. Porque algunos dirán, yo lo busco en mi casa, sí, pero es congregacionalmente buscamos a Dios, sabiendo que hay un Dios sin haberlo visto. Y dice, doblemente son dichosos aquellos que sin haber visto a Dios creen. Doblemente. O sea, nosotros somos más dichosos que los apóstoles, porque ellos sí lo vieron y nosotros no lo vimos físicamente en la tierra. Entonces tenemos doble bendición, porque creemos en Él. Ellos también tienen su bendición grande, pero damos ese punto de que es difícil creer. Por eso dice, tomen el escudo de la fe, con quien puedan, ¿qué? Derrotar al enemigo y ponerlo bajo los pies. ¿Sí? ¿Qué dice? Lean ahí. Con que puedan apagar, el 16, verso 16 de Efesios. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan, ¿qué? Apagar los dardos del fuego del maligno. Dice que es para que puedas poner los pies y pisotearlo, ¿sí? No, puedas detener toda la acechanza del enemigo. La fe es el escudo, para que todo lo que venga a tu vida sea detenido y puedas resistir. ¿Con qué dice? Con la armadura. La armadura te hace resistir y con el escudo de la fe detienes los dardos del enemigo. ¿A poco ustedes han visto las películas de batalla medieval que con el escudo vencían siempre? Alguna vez se lo usaban, claro, había excepciones, pero lo usaban ¿para qué? Para protegerse, detener, no para eliminar. Para eso está lo que digo. Entonces, si tú tienes fe, usa ese escudo para detener esas acechanzas del enemigo. Hermanos, la Escritura menciona muy claramente que aquellos que causan división sean ¿qué? Eliminados de la iglesia. Ni siquiera le hables. Tremendo, ¿no? Aquellos que causan división en la iglesia, aléjate de ellos. Ni siquiera le hables. Así dice la Biblia, ¿eh? La Biblia dice, aquellos que se han apartado del Evangelio, búscalos, tráelos, y serán recompensados por haber traído a alguien que se ha desviado. Pero dice, aquellos que han causado división en la iglesia, no entones palabra, porque son rebeldes. Te vuelves como ellos. Así dice la Escritura. Por eso nosotros debemos entender que la fe es principal dentro de los hijos de Dios, no es la religión. Recuerden, religión cualquiera, yo siempre lo he mencionado durante muchos años, religión cualquiera, es más, si ustedes quieren una muy buena religión, yo les puedo recomendar cualquier religión, yo les puedo recomendar muy buenas religiones, pero eso es lo que no buscamos, religiones, buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas, buscamos ser transformados, buscamos que Dios se manifieste en nuestras vidas y que nos transforme. Y buscamos esa esperanza que tendremos en la eternidad. Porque Jesús va a venir por segunda vez. Oyen terremotos y ya todos suben. Los hermanos, siempre que pasa algo, eso es lo que a mí me entristece y me molesta. Digo, Señor, perdón, pero me molesta.
Pasa un terremoto, ay, ya viene el Señor y suben ahí en las redes. Ya vino el Señor, arrepiéntase. Hermano, Desde antes andamos Nadie sabe la hora ni el día. nadie sabe la hora. Ni el Eso día, viene desde ni que el yo lugar, conozco en los ni cuándo 90 al Señor Jesús. Desde los 90 que yo lo conozco, desde ese momento dicen, ya viene, muchos predicadores ya han profetizado que viene, y nunca viene. ¿Por qué arrepentirnos justo cuando es ese momento? Exacto. Y cuando digo y nunca viene es porque sus palabras de esos hombres no han sido veraces. Lo que sí sabemos es que Jesús va a venir, pero no cuando yo quiera. Es cuando Él decía, no, Exacto. cuando diga. Y podría decir uno, ay, tú dices que Jesús va a venir y mira, no viene. Ah, porque está esperando que tú te arrepientas. Dice que Él no es tardo en cumplir su promesa, sino que está esperando que todos los hombres procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. No retarda su promesa. Somos muchos. Entonces, por eso quiere el Señor que nuestra fe nos impulse a predicar el Evangelio, a detener esas acechanzas del enemigo que siempre te va a decir, ay, tienes que viajar mucho para llegar a la iglesia, y luego no vas a encontrar a nadie, que porque el hermano tuvo que ir a su trabajo, que porque el hermano se tuvo que ir de vacaciones, que porque el hermano está peor de enfermo que Job, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero tú vas a ir ahí nada más. ¿Qué dice el enemigo? Ah, sí, pero yo tengo fe que esos hermanos un día estarán ahí arrepentidos. Por eso estoy ahí. Aquí estoy yo. Exacto. Gloria a Dios. Esa es la fe. Aquí estoy yo. No por vista, recuerden, ¿qué? Sino por fe. La fe no requiere vista, la fe requiere convicción. Después la fe, la certeza de lo que se espera, es el Hebreos 1:11, perdón, 11:1, y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y tomen el yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación. Cristo te salvó. Cuando dice tomen ese yelmo, es de que debes de reconocer o recordar que Cristo ya te salvó. Ya eres salvo. ¿Y qué dice ahora? Sí, dice, bueno, que vas a defender, dice, y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Sí, es cierto. ¿No? Algunos la usan en el celular, pero es una cosa. Y a mí Dios me dio otra oportunidad y aquí estoy. Amén. Sí. Tomen la espada, que es la palabra de Dios, y el yelmo de la salvación. ¿Ya vieron lo que dice el Señor? El calzado, ceñir los lomos, o sea, fajarse bien acomodadito para que puedas luchar, para que puedas defender, para que puedas resistir. Cuando hacen actividades en las escuelas, en algún momento estuvimos en alguna escuela todos, nos pedían en deportes, ¿qué? Pants, ¿verdad? Hasta te acomodas para que lo puedas hacer. Exacto. Amarrarte el pants con fuerza para que no se te baje. Pero nos pedían que pants y tenis, Tenis, ¿cómo? para que pudieras hacer ejercicios, porque si llevabas que falda, las mujeres o pantalón, No podía. pues era un poco más incómodo. Sí podías, pero más incómodo, y los zapatos, pues a veces te sacaban callo, te lastimaban, ¿no? Entonces podemos semejarlo, por eso es que la armadura de Dios nos prepara para poder resistir. Por eso, hermanos, yo les digo, cuando tú estás aquí debes de ser un discípulo, porque esto lo aprendes para tu vida. ¿A qué me refiero? A que hay muchos cristianos tibios que yo les digo, como les mencioné a un inicio, de que nada más buscan el pan y no buscan lo que aquí dice. Muchos, ay Señor, quiero que venga por mí, me ore por mí, profeta, apóstol, y me dé palabra. Hermano, aquí dice la Escritura lo que tienes que hacer. ¿Por qué tienes que buscar al hombre? ¿Por qué tienes que buscar al hombre si la Escritura te dice cómo vas a resistir al diablo? Es que estoy bien atacado. Pues utiliza el escudo de la fe. Es que el enemigo me tiene en depresión. Usa el escudo de la fe y la palabra, el yelmo, el calzado, la coraza de justicia. Usa la armadura de Dios para que puedas hacerle frente al enemigo, dice, y resistas en los días malos. Pero como no nos gusta leer la palabra, nos dejamos engañar por todo viento de doctrina errónea y
pensamos que eso que ahora en las redes se ha proclamado más, eso es lo correcto. Y cuando tú les dices que no, se ofenden los cristianos. Igual, y voy a poner un ejemplo, la ropa. No es que Dios no se fije en la vestimenta. La Escritura dice que te presentes como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que eres recto. No es que el pastor no quiere que venga así porque él es lujurioso y me está viendo. No es eso. Sino que tú entras, ¿qué les dije? Al templo de Dios. ¿A qué? A buscar a Dios y a adorar a Dios. No, yo me vine así, le dije no. Pasa que tuve una mañana ayer. Sí, pero ¿a qué me refiero? A que te vistas conforme que tu corazón tiene que adorar a Dios. Vienes a buscar a Dios. No vienes a decir, ay, mi vestido es más bonito, mi pantalón, mi corbata. No, te digo la verdad, Sí. me voy. Porque ya se me lo vine a buscar, la verdad ya no están, y no, ya me voy así. Ajá, exacto. Entonces vienes a buscar a Dios. No es la lujuria del hombre, de la mujer, porque también hay lujuria de la mujer, sino es la presentación que tú tienes para con Dios, el Dios eterno. Para eso. No es para mí ni para el de al lado, es para Dios, por eso vienes, es un ejemplo. Pero exaltan los aquellos que son liberales. No, es que, no, Dios mira esto. No, hermanos. Dios mira el corazón, pero también ese corazón se muestra en lo exterior. Y no es que todas las mujeres anden con túnicas así, ¿no? Porque a veces es complicado que en unas religiones las mujeres aceptan estar vestidas así, tapadas todas, y los cristianos somos mediocres. No queremos ni siquiera leer la palabra. Y ellos sí la leen. Y nosotros no. Preferimos que venga alguien y me diga y me sane, cuando aquí la palabra bien nos está mencionando qué es y cómo es que debemos nosotros comportarnos y revestirnos para poder hacer frente a todos los días malos. Eso no significa que en algún momento el Señor puede enviar a alguien a sanarte, a darte una palabra. Amén. Pero si tú estás, como les dije al inicio, eres una persona justa que busca de Dios, el Señor enviará por añadidura esa palabra o ese milagro a tu vida. Sí. Amén. Porque estás buscando ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 32 y 33. Y todo será añadido. Así que el 18 menciona, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu es el que está transformado, no dicen que es el hablar en lenguas, porque muchos dicen que cuando oras en Espíritu y súplica y gemidos es con el Espíritu Santo. No, eso no es el Espíritu. Que tú sientes que no está siendo tu carne, sino que tú estás con el Señor hablando. Sí, que yo a mí se me pasa eso. O sea, yo cuando estoy así, le digo a mi esposa que yo sí, cuando me siento así, muy mal, él me ayuda mucho y nunca me deja solo. Y le digo que cuando yo estoy así orando todo eso, en las mañanas cuando llego, le digo que yo lo veo, que él no está y me toca. Amén. Y le digo, y me toca y me dice que me calme, que todo va a estar bien. Y le digo a mi esposa, le digo, de verdad que sí existe. Él sí Amén. existe. Y me dice, digo, sí existe, él me escucha, él me oye cuando estoy, nunca me deja solo. Y habla de la oración, dice, orando en todo tiempo con toda oración del ruego del Espíritu. Y dice, continúa mencionando, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, también todos los santos, hermanos, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, hemos sido santificados. Lo habíamos leído en alguna ocasión anterior, hace como 3 domingos. Así es que somos santos. Somos los santos de Dios. Porque su sangre nos ¿qué? Santificó. Entonces somos santos. Y un santo no es aquel que hace milagros como el que hemos escuchado, sino aquel que ha sido santificado por la sangre de Jesucristo. Y dice la Escritura, con toda perseverancia, no orar solamente cuando vamos a comer. No orar solamente cuando, Señor, gracias por este día, amén, vamos. No, es orando, perseverando, constantemente, disciplinadamente, estar en el Señor en Espíritu.
escritura del Evangelio hasta ahí dice, orando todo el tiempo por todos los santos. Y el apóstol Pablo menciona, y también por mí me oren, a fin de que pueda abrir mi boca y mi boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, sin temor, sino con fuerza, el misterio del Evangelio. ¿Qué es eso? El misterio del Evangelio era, ¿y qué Evangelio predicas? Ah, que Jesucristo se encarnó, nació de una virgen, vino a morir en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y vendrá por segunda vez. Eso era. Así que, mis amados hermanos, entendamos esto. Si tú no conoces la Escritura, no vas a poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Vas a decir, no, pues te vas a sentir cabizbajo. ¿Es normal? Claro. Pero cuando tú estás en el Señor, cuando te sientes así, el Espíritu te dice, levántate, ahí está mi palabra, ahí está la palabra donde te dice que yo te fortalezco. No uses nada más por usar, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la realidad. No lo uses nada más así. Sino cuando estés en ese conflicto, acude a su palabra para que el Señor complete eso en ti. Sea tu complemento y te haga fortalecer. Hermanos, la armadura de Dios es esencial en los hijos de Dios. Y podría ser algo muy sencillo. Yo les he predicado de muchos sermones y les he predicado muy completos y muy estructurados y todo, pero a veces es necesario conocerlo lo más sencillo. La armadura. La espada, la palabra. ¿El escudo qué es? Bueno, así ven que se ponían el escudo, lo agarraban, le metían y estaba el escudo. ¿Cuál es el escudo? Aguantar. No, ¿cuál es el escudo que decíais? ¿Sí? La fe. Toma el escudo. ¿Cuál escudo? La fe. Para que puedas resistir. La fe. La espada es la palabra. Usa la espada para combatir. Ah, pues tengo que conocerla para poder combatir, ¿no? El Señor Jesús no usó la palabra para combatir al enemigo cuando lo tentó. Porque el enemigo te va a usar cosas bonitas como ahora apóstoles y profetas y no sé qué tanta persona habla de Dios y que vas a tener y muchas cosas muy bonitas te hablan, pero el enemigo también habló de la palabra. Jesús usó la espada y ¿qué dijo? No solo el pan vivirá del hombre. Ten estas riquezas, que caiga del cielo. No, solamente a Dios vas a honrar. Conocer la palabra te hace dar un certero golpe al enemigo y el escudo te hace resistir, porque Él tiene más poder que nosotros, sí, pero en Cristo nosotros somos fortalecidos y podemos vencerlo. Así es que no quieras un tú a tú con el enemigo sin tener la armadura, porque vas a ser derrotado y te vas a ir al pecado y vas a hacer de tu vida un desastre. Si no lees la palabra, no puedes conocer cómo conducirte. Porque es muy bonito poner post en el Facebook, Dios me fortalece, las mujeres de Dios son virtuosas y el enemigo no va a hacer nada contra mí. Y si ese hermano cristiano quiere hacer contra mí algo, Dios lo va a derrotar. Oye, ¿cómo peleas entre cristianos y Dios va a derrotar al cristiano? No leemos la palabra. Debemos saber usar la palabra, mis hermanos, para poder enfrentar todo. Porque no es fácil. El apóstol Pablo, casi lo último de su vida, ¿dónde estuvo? Cuando escribió Filipenses 4, ya finalizando casi, menciona, alégrense o gócense, o estén contentos o felices, depende de la versión, en el Señor. Otra vez digo, alégrense, gócense. Se ha conocido todo lo de ustedes delante del Señor. Y Él estaba en la cárcel encadenado. Y así dijo Él. En mucho me alegré, Filipenses, de que ustedes siempre provean de mis necesidades. Él estaba en la cárcel. Los tengo en gran estima.
El apóstol Pablo. Entonces, imagínense, esa experiencia nos la transmite a nosotros para poder hacer frente a las adversidades de la vida. Pero hay que saber que hay cosas que tenemos que erradicar. Si no leemos la palabra, no vamos a conocer esto. Nos vamos a sentir mal. Vamos a escoger, los jóvenes, los niños, en un futuro vamos a escoger un yugo desigual, aunque se convierta, pero ya es yugo desigual. No fue la voluntad de Dios. No es que la convertí, pero la convertiste porque era lo que tú querías, no lo que Dios te había dicho que hicieras. Seguiste tus preceptos. ¿Qué le pasó a Abraham? Se adelantó un poquito. Él ya era más de 80 años y Dios le dijo: vas a ser padre de millares. Y le dijo: pero pues, ¿cómo si ya estoy anciano? Y su esposa dijo: pues sí, yo ya estoy anciana, pues ¿cómo? Dijo: no vas a tener. Pero como pasó el tiempo, así como que dice muchas veces que Jesús no viene, hay que hacer lo que queramos, ¿no? Pasó el tiempo y no pasaba nada, pues Sara dijo, tuvo la grandiosa idea de decir: espérate, Dios, te voy a ayudar un poquito, porque si dijiste que mi marido va a ser el padre de multitudes, yo te voy a ayudar para que así lo sea, porque tú lo prometiste. Ya te tardaste, pero yo te ayudo, que tenga hijos con mi esclava Agar. Tuvo un hijo, Ismael, y hubo contienda. Pero Dios dio la promesa en su momento, con Sara. Entonces así hacemos nosotros. Yo lo convierto, yo la convierto. Así ya lo convertí. Espérate, apenas se convirtió y ya vamos a casarnos, ya vamos a entablar una relación. Espérate, ese es tu carne, no es Dios. Cuidado, cuidado, jóvenes, cuidado, hermanos y hermanas, cuando veamos algo así. Es que yo lo quiero, es que yo lo hago, yo esto, no. Dios que lo haga. Porque si no, podemos cometer un error. Y al final hay problemas. Vean, Abraham es un ejemplo. Fue padre de multitudes, pero tuvo problemas por cometer errores. Y por eso está escrito, para que no lo cometamos. Pero ¿qué? Somos tan obedientes que lo hacemos mal, ¿verdad? Volvemos a hacer lo mismo que hicieron otros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice, Señor,